¿No les ha ocurrido nunca de ir donde está la nevera, abrir la puerta y de pronto preguntarse, ¿para qué habré venido? Es como si estuviéramos programados sin nosotros saberlo. ¿Y si esto ocurriera también cuando tenemos que elegir entre tomar un cortado o un café con leche, entre salir de viaje o quedarse en casa, entre casarse o no casarse? Bueno, de esto va Redes hoy. Nuestro cerebro nos engaña. Cuando recordamos y cuando pensamos en nosotros mismos. Cuando soñamos y cuando percibimos la realidad que nos rodea. Nuestro cerebro finge, adultera, falsifica, pero tiene buenas razones para hacerlo. Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está dedicado al servicio de un organismo vivo, nosotros. ¿Y cuál es la meta de todo organismo vivo? La supervivencia. Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías y confabulaciones. Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta. Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente. Que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro control. Que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido. Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Fíjense en la figura de la pantalla. Las líneas grises horizontales son paralelas entre ellas. Pero observen qué pasa cuando los cuadrados se desplazan a un lado. ¿Todavía las ven paralelas? Parece que el paralelismo es relativo, pero ¿puede esto ser posible? Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construida en nuestro cerebro. Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica, y mucho menos como el disco duro de un ordenador. Unas veces, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales. Otras veces, almacenamos información de forma inconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural. La actitud, la emoción, la imaginación y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro. Y por nuestro bien, unas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están. El profesor Stephen Rose es el director del Centro de Investigaciones sobre el Cerebro y la Conducta de la Open University de Londres. Neurobiólogo reputado, Rose centra su investigación en los mecanismos moleculares y celulares de la formación de la memoria. Vamos a hacer juntos un experimento. Imagínense que estoy con ustedes, en el salón de estar, y que me paso un día entero porque he venido cargado con, maletas de fotografías de gente, de cualquier tipo de gente. Y se las voy pasando una a una, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y al día siguiente le voy a pedir cuántas de estas fotografías que vimos el día anterior creen ustedes que serían capaz de recordar si vieran de nuevo la fotografía o se encontraran al señor o la señora por la calle. ¿Cuántos creen que recordarían? Piensen un poco. ¿5? ¿10? ¿20? ¿40? Les digo la cifra. Recordarían 10.000. 10.000 fotografías se habrían quedado impresas en su cerebro. Steven, ¿realmente llegamos a olvidar algo? Bueno, en muchos aspectos es increíble, pero es un experimento muy famoso que realmente se hizo. El mismo experimento se hace aburrido antes de que los que lo hacen se aburran.
Pero parece ser que el número de caras reconocidas es casi ilimitado. Sin embargo, hay una gran diferencia entre reconocer una fotografía que se ha visto antes y recordar lo que hay en la foto. Es decir, que si se ve la foto de nuevo, se reconocerá. Pero si se pregunta de qué era la fotografía y se pide una descripción, esto será mucho más difícil. De forma que hay una gran diferencia entre reconocer y recordar. Y este es uno de los matices que hay en el campo de la memoria, que es muy complejo. Veamos, demos un vistazo a tu artilugio favorito, ¿eh? Aquí tengo una reproducción del cerebro. Sí, un cerebro humano muy bonito. Dios mío, ¿dónde sucede todo eso de que hablamos, Stephen? ¿Aquí el hipotálamo o la amígdala? Si pensamos en el caso del Alzheimer, en el que las personas olvidan incluso la noción de sí mismas, ¿dónde demonios sucede? Si observamos el cerebro en conjunto, hay esta gran estructura del córtex cerebral aquí, que todo el mundo reconoce. Pero hay también muchas estructuras profundas y muy importantes en el interior. Si partimos en dos este cerebro de plástico, empezamos a ver algunas de las estructuras imprescindibles para el ser humano en la formación de su memoria. La más conocida es esta estructura de aquí, llamada hipocampo, porque tiene un poco la forma del caballito de mar, hipocampo en griego y en latín, que es necesaria para las primeras fases de la memoria. Si esta estructura resulta destruida por un fallo cerebral o a consecuencia de un accidente o algo así, se pierde la capacidad de construir nuevos recuerdos. En la enfermedad de Alzheimer, las células nerviosas de esta región del cerebro se encuentran entre las primeras células nerviosas que mueren por causa de la enfermedad. Y esta es la razón por la que creemos que a las personas que empiezan a padecer Alzheimer les resulta muy difícil recordar cosas nuevas. Después mueren muchas otras células y la situación va empeorando. Pero es extraordinario pensar que hoy están viviendo personas cuyo hipocampo quedó destruido por un accidente o por un golpe, o por alguna intervención médica. O por haberse degradado. Hay también intervenciones médicas que destruyen regiones del cerebro. Por ejemplo, en casos de epilepsia. Recordarás un caso famoso, el del paciente al que conocemos solo por las iniciales HM. En los años 50 del siglo pasado, y hoy todavía vive, su hipocampo quedó destruido. En aquel entonces él era un joven de unos 20 años y hoy conserva todos los recuerdos hasta el momento justo en que su hipocampo quedó destruido. Pero si le preguntas qué edad tiene, dice que todavía tiene 20 años. Y te conoce y habla contigo, pero si te vas de la habitación y vuelves a entrar, te hablará como si nunca te hubiera visto antes, porque no puede almacenar